creepypastas para tener de fondo mientras chambeas porque preñaste a tu flaquita. Gente de fondo. Background people. Empecé a ver al mismo hombre en todas partes. Y ahora sé por qué. Esto va a sonar como una locura paranoica. Pero necesito que alguien más lo sepa. Antes de que sea demasiado tarde. Hace 2 meses noté a este hombre en el supermercado. Nada especial en él. De mediana edad, cabello castaño, rostro olvidable, chaqueta color beige. Estaba comprando leche. Solo lo noté porque tarareaba una melodía que no podía ubicar. Algo que sonaba como una nana reproducida al revés. Una semana después, el mismo hombre en la oficina del DMV. Misma chaqueta beige. Mismo tarareo. Se sentó 3 asientos lejos de mí, sin mirarme nunca, solo tarareando esa extraña melodía invertida mientras miraba su número de turno. Luego lo vi en el parque, en la biblioteca, en la cafetería. Siempre en la periferia. Siempre tarareando. Nunca reconociéndome. Empecé a tomarle fotos. Ahí fue cuando todo se jodió. En cada foto, él está mirando directamente a la cámara. Contacto visual total. Incluso cuando tomé las fotos en secreto, incluso cuando él estaba de espaldas cuando presioné el botón. En la foto, sus ojos siempre están fijos en los míos. Con una pequeña sonrisa. Una sonrisa que sabe algo. Pero hay algo que me hizo perder la cabeza. Revisé fotos viejas en mi teléfono. Cumpleaños, vacaciones, imágenes de hace años. Él está en ellas. Allá en el fondo, borroso, pero es él. Esa chaqueta beige. Siempre mirando hacia la cámara. Está en una foto de mi graduación universitaria, hace 6 años. Está en el fondo de las fotos de boda de mi hermana, en 2019. Está en una selfie que tomé en un concierto en 2017, de pie entre la multitud detrás de mí. El mismo hombre, la misma chaqueta, la misma mirada muerta. Le mostré las fotos a mi compañera de cuarto, Jessica. Me miró como si estuviera loco. ¿Qué hombre? Estas son fotos normales, dijo. Le señalé directamente. Ahí, chaqueta beige, junto a la leche. Esa fila está vacía, respondió ella. Pero yo puedo verlo, claramente. Cada vez más cerca en cada foto. Dejé de salir de mi departamento. Pedía todo por internet. Trabajaba desde casa. Cubrí todos los espejos porque seguía viendo reflejos de beige detrás de mí. Anoche, estaba revisando historias de Instagram. Y vi una de un amigo en un bar. Ahí estaba él, sentado en un puesto al fondo. Pero esta vez, no miraba a la cámara. Sostenía una hoja de papel. Hice zoom hasta que los píxeles se distorsionaron, pero pude leer lo que decía. Deja de buscarme. O tendré que dejar de fingir que no puedes verme. Llamé de inmediato a mi amigo. ¿Quién era ese tipo detrás de ti? ¿Chaqueta beige? ¿Qué tipo? Estaba solo. Ese asiento estuvo vacío toda la noche. He estado revisando todas las fotos que encuentro. Está en todas. En todas. Cada foto en la que aparezco, o que he tomado en los últimos 20 años. A veces cerca, a veces lejos. Pero siempre ahí. Y en las más recientes, ya no solo observa. Se está acercando. Hace 3 días. De pie justo detrás de mí en la cafetería. Hace 2 días. Sentado en la mesa de al lado en una foto de mi amigo. Ayer. De pie junto a mí en el espejo de una selfie de mi hermana. Lo bastante cerca como para tocarme. Hoy encontré una foto en mi teléfono que yo no tomé. Soy yo, durmiendo en mi cama anoche. Tomada desde dentro de mi habitación. Él no está en la foto. Porque fue él quien la tomó. Estoy escribiendo esto desde el baño. Es la única habitación sin ventanas, y empujé el mueble contra la puerta. Puedo escuchar un tarareo al otro lado. Esa nana invertida. Ya lleva 3 horas. Acabo de revisar mi teléfono. Hay otra foto que no tomé. Soy yo, en este baño, escribiendo este post. El ángulo es imposible. Fue tomada desde dentro de la pared. El tarareo se detuvo. Ahora hay respiración. Viene desde dentro de las paredes. Por todos lados. Como si toda la habitación respirara. Acabo de darme cuenta de algo. En cada foto donde aparece, yo no estoy mirando a la cámara. Estoy mirando un poco hacia la izquierda. Como si mirara a algo fuera del encuadre. Y mi expresión. Luzco aterrorizado. Luzco como si estuviera gritando. Pero en mis recuerdos de esos momentos. Estaba sonriendo. Divirtiéndome. Normal. ¿Qué recuerdos son reales? ¿Los donde era feliz y nunca lo vi? ¿O los que muestran las fotos, donde siempre estuve aterrado, y él siempre estaba ahí? Mi teléfono acaba de vibrar. Nueva foto. Soy yo, en el baño ahora mismo, mirando mi teléfono. Pero en la foto, no estoy solo. La habitación está llena de gente. Todos con chaquetas beige. Todos con el mismo rostro olvidable. Docenas de ellos, apretados, llenando cada rincón del espacio a mi alrededor.
Todos están sonriendo. Miro a mi alrededor. Estoy solo. Puedo ver que estoy solo. Pero puedo sentir respiración en mi cuello. El espejo se está empañando en varios puntos. Muchos puntos. Como si varias personas respiraran del otro lado. Las palabras empiezan a formarse en el vaho. Siempre hemos estado aquí. Apenas empezaste a vernos. Deja de ver. O únete. Mi teléfono sigue tomando fotos por sí solo. En cada una, hay más de ellos. Ya están tan apretados que se superponen, existiendo en el mismo espacio. Sus rostros fundiéndose entre sí. En la última foto. Llevo una chaqueta beige. No tengo una chaqueta beige. Acabo de mirar hacia abajo. La estoy usando. ¿Cuándo me la puse? El tarareo viene de mi garganta ahora. No puedo detenerlo. Esa nana al revés. Ya sé las palabras. Siempre las he sabido. Siempre hemos estado aquí. En cada foto. En cada reflejo. En cada mirada fugaz que ignoraste. Estamos en tus fotos también. Revísalas. Busca las chaquetas beige. Te estamos esperando para que nos veas. O para que te unas. De cualquier modo. Somos pacientes. Siempre hemos sido pacientes. Acabo de tomarme una selfie. Ya no puedo distinguir cuál soy yo. Todos estamos sonriendo con la misma sonrisa. Tarareando la misma melodía. Esperando a que tú nos notes. Revisa tus fotos. Ya estamos ahí. No creo que exista, y tampoco nadie más. Hola. Mi nombre es Catherine Williams. Soy una mujer de 29 años. Tengo ojos azules brillantes, cabello castaño oscuro y sedoso, y una piel muy suave. También soy blanca. Aunque esa información no importa. Vivo en Portland, en los Estados Unidos de América. Mi trabajo actual es como banquera. ¿Ese es un acento pijo de verdad? Preguntó Penny con curiosidad, señalando con el dedo mi hermoso rostro. Sí, Penny. Sí lo es. Levanté mi copa de vino de la mesa y la llevé a mis labios lentamente antes de responder. ¿Qué piensas? Dije con descarada superioridad mientras tomaba un sorbo de mi copa de vino. Lo acabo de comprar hoy, de hecho, dije con una amplia sonrisa que no pude contener. Penny se burló de mí. ¿Lo compraste? Williams, no te engañes. Ese acento es falso. Aunque es un buen espectáculo, afirmó Penny como una idiota antes de soplar moho en mi espacio personal. No me sorprende que use esas gafas feas todo el tiempo. Debería dedicarse a leer. Para eso están hechos los nerds. La gente rica simplemente nace genial. Todo el mundo lo sabe, añadió Jessica, sosteniendo mi espejo de mano frente a su cara mientras se aplicaba más lápiz labial morado en sus labios ya morados. Espera, ¿cómo demonios consiguió mi espejo? Oye, Marcus. ¿Cómo está tu madre? Le preguntó Penny cortésmente. Marcus agachó la cabeza ante ese comentario. ¡Qué aguafiestas! Todos inmediatamente dejaron lo que estaban haciendo y se giraron hacia la puerta, que estaba siendo empujada para abrirse. Karen entró al edificio sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. ¿Niño? ¿Niña? Me daba igual. Niños, murmuré en voz baja. Kat, cariño, ¿qué te pasa con los niños? Añadió Jessica, luciendo más disgustada que incómoda con mi comentario al ver al hijo de Karen. Claro, Jessica también era madre. Una madre con dos idiotas con síndrome de Down. Su vida podría haber valido mucho más. Ella es una madre, retrasada, declaró Penny antes de juguetear con el tarro de sal frente a ella, ocasionalmente esnifando la sal que derramaba sobre la mesa. Rezo para que su retraso mental la envíe al hospital antes de que lo haga yo. Karen se burló de la idiotez de Penny. ¿Tienes que ser tan descuidada delante de un niño? Sí, sí tiene que serlo. Es bastante entretenido. Por favor, continúa. De todos modos, todo empezó ayer. Jim, mi gerente, cerdo gordo, empezó a agredir a una de mis colegas, Penny. Justo delante de mí y de nuestros clientes. Estaba totalmente angustiada. ¿Qué demonios, Jim? Dije con visible asco. Una reacción esperada. ¿En qué demonios estaba pensando? No me había dado cuenta hasta ahora, pero estaba sangrando por el labio. Interesante. Jim se rió y dijo, ¿te mordiste el labio, querida Catherine?, con un toque juguetón en su voz. ¿Estoy inconsciente? Murmuré para mí mientras me giraba para mirar mi pequeño espejo de mano. Definitivamente no. Puedes ser una buena chica y dispararle a Karen por mí. Dijo Jim antes de entregarme su pistola. Jim ni siquiera se había molestado en subirse los pantalones todavía. Asqueroso. Tomé la pistola de su mano con vacilación. Y le disparé. Así como así, bajé el arma. ¿Odiaba a Karen? ¿Merecía ella esta horrible muerte? No pude encontrar una respuesta que tuviera mucho sentido en ese momento.
Todo lo que sabía era que me sentía muy incómoda y asustada. Al día siguiente en el trabajo no podía dejar de pensar en su muerte. Tampoco podía dejar de pensar en Jim. El cerdo gordo siempre quería empezar algo. Me senté en mi escritorio, me ajusté las gafas y esperé. 3 clientes, creo que uno de ellos se parecía a Karen. Mis gafas estaban un poco empañadas, pero no podía molestarme en limpiarlas después de la devastación que tuvo lugar ayer. Todo lo que importaba era que todavía me veía profesional y ordenada a pesar de mis gafas borrosas. Por suerte, a nadie le importó lo suficiente como para confrontarme al respecto. Fui a tomar un descanso después de un rato. Marcus, creo que se llamaba. Estaba sentado justo enfrente de mí, mirándome con esos ojos psicóticos. Al menos ahora se veía mucho más profesional. Pobre cosa, su madre acababa de perder la vida por un ataque al corazón hace 2 días. Me pregunto cómo estará afrontándolo ahora. Marcus, maldito lunático. Hace siglos que no te veo trabajar, dije, con clara alegría en mi voz. Marcus ni siquiera parpadeó antes de responder con una voz monótona e inquietante. Ella no falleció. Fue asesinada. Uno de nuestros colegas. Espera, ¿crees que fue uno de nosotros? Dije, tratando de mantenerme serio al respecto. Karen está muerta, Penny es demasiado cobarde para hacer algo, Jessica ni siquiera trabaja, y Mark solo viene a trabajar para fumar. Comencé a reírme para mí. ¿Cómo sabemos que no fuiste tú? Dije. Tratando de intimidar a Marcus. Como era de esperar, Marcus confesó haber matado a su madre. Qué patético. Me levanté después de mi descanso y terminé de trabajar por el resto del día antes de volver a casa. También vivo en un complejo de apartamentos. Espero haberlo mencionado antes. Entré, respirando hondo mientras aspiraba el olor a ratas muertas y carne podrida en mi armario. Vaya. Supongo que pospuse comer un tiempo por motivos de trabajo. No importa, pediré algo de comida, dije antes de marcar el número mientras me quitaba mi traje morado oscuro, exponiendo el sujetador blanco que había estado usando todo el día. Abrí la ventana para fumar. El viento soplaba en mi cara mientras contemplaba el cielo de color carmesí rojo brillante. Qué inusual, no recuerdo que los cielos de color rojo carmesí sean posibles. Supongo que hoy soy la afortunada. Jim está de vuelta en el trabajo. Espero que te despida, me envió Penny por mensaje de texto. ¿Jim? ¿No se suponía que ese bastardo gordo estaba en una celda de la cárcel después de lo que hizo? Y lo que es más importante, ¿por qué lo estaba defendiendo Penny? Llegó el día siguiente. Mark y yo estábamos saliendo juntos de nuevo. ¿Sí? Murmuré para mí. Qué vergonzoso. Pero no pude evitarlo. Mark es la única persona que aprecio en este mundo horrible. Mark es como un hijo para mí. Es un chico tan dulce. Lo conozco desde hace más tiempo que a cualquier otra persona. Él no se da cuenta, pero es lo único que me mantiene feliz. Sin él, probablemente sería una maldita psicópata. De todos modos, Mark y yo estábamos en el restaurante más cercano a mi lugar de trabajo. La comida era increíble. Mark es tan adorable. Creo que me estoy enamorando de él. Llevaba un vestido rojo carmesí y Mark llevaba un traje negro típico. Al menos seguía luciendo guapo sin él. Pero nunca olvidaré este día, Mark. Nunca. Gracias. Al día siguiente me desperté en mi apartamento. Completamente rodeada de oscuridad. El olor a carne podrida todavía flotaba en el aire. Escuché golpes que venían de la puerta de mi baño. La abrí. Oh, Dios mío, me dije. Un niño estaba parado frente a mí. Probablemente de unos 8 años. Rogándome que lo dejara ir. No puedo, lo siento. Tu madre dijo que quería que te quedaras aquí conmigo por hoy. ¿Está bien? Está bien, dijo el niño. Raro. ¿Por qué se está quejando el niño? Su madre me conoce y yo lo conozco a él y a su madre. Lo juro, a veces siento que ni siquiera existo. Simplemente parada dentro de una caja invisible donde nadie puede verme. De todos modos, a trabajar. De nuevo, vi a Jim otra vez hoy. Me lanzó un beso. Espeluznante. Apenas conozco al hombre, bueno, sí lo conozco. Simplemente no quiero. Jim también habla inglés, pero es originario de España. El idiota debería haberse quedado allí. Dios, ¿por qué no podemos tener un lugar de trabajo solo con gente blanca? Eso es todo lo que pido. Me senté en mi escritorio de nuevo, pero esta vez no llevaba mis gafas elegantes. Además, eran falsas. Todavía puedo leer sin ellas. A veces simplemente las uso porque la gente me aprecia más con ellas. Y a veces la gente también me aprecia más sin ellas. Mis ojos se giraron para mirar a mis colegas.
Penny, simplemente sentada en su escritorio trabajando como si fuera a morir sin ello. Me pregunto si alguna vez perdonó a Jim por lo que pasó. Jessica, Karen, desaparecidas. Mark, también desaparecido. Solo éramos yo, Penny y Marcus. El introvertido tímido al que nadie quiere. Sin embargo, a mí me gusta. Es indefenso. Inofensivo. Fácil de pisotear. Él y Penny se llevarían muy bien. Catherine. Ven aquí, dijo Jim, haciéndome señas hacia su oficina. Entré y me senté con las piernas cruzadas, con las gafas bien ajustadas. Mostrándole que estaba totalmente preparada para lo que tuviera que decir. Tenemos una casa, dijo Jim. ¿Estoy saliendo con mi jefe? ¿En serio? ¡Qué tragedia! Marcus hubiera sido mejor que este bicho raro. Llegué a mi apartamento de nuevo. Mamá. Dije. Visiblemente confundida de cómo siquiera había entrado aquí si mi apartamento siempre estaba cerrado. Es por Mark, dijo, con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa con él? Dije. Mi voz vacía y hueca. Todo lo que me importaba era que se fuera de mi apartamento. No quería hablar con ella. Ni siquiera quería verla. Se está muriendo, dijo, con los ojos ya inyectados en sangre por las lágrimas que parecían ahogarla mientras hablaba. Mamá, ¿cuántas veces tengo que decirte que está bien? No está enfermo. No se está muriendo. Deja de decir tonterías. Vivo con él, lo cuido. Él está bien. Dije, antes de estrangularla hasta que no pudo respirar. ¿Necesitas ayuda? Silencio. El cuerpo sin vida de mi madre tirado frente a mí en mi colchón. Sus ojos todavía mirándome fijamente. Llegó el día siguiente y fue, con diferencia, el peor día que experimenté en mi lugar de trabajo. Karen, tenía razón. Todavía viva y respirando. De alguna manera. Me acerqué a ella durante su descanso. Sintiendo mi corazón latir mientras el sudor comenzaba a brotar de mi frente. Karen, tú, dije, mi respiración dificultosa. Jesús, Catherine, tienes un aspecto terrible, dijo Karen. No tenía idea del infierno que estaba a punto de desatar sobre ella. Karen, te disparé. Te disparé, joder. Mi presión arterial estaba subiendo mientras risas temblorosas escapaban de mi aliento. No sé por qué lo hice. Pero lo disfruté, joder. Dije, mi presión arterial subiendo a cada segundo que pasaba. Karen habló, su voz también monótona. Similar a Marcus. Catherine, como tu amiga de toda la vida, estoy aquí para decirte que sufres un trastorno de despersonalización, desrealización, además de depresión, bipolaridad, psicopatía y narcisismo. Mi respiración se volvió aún más dificultosa. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Qué? Dije, con incredulidad y confusión presentes en mi voz. Catherine, agrediste a Penny y le disparaste a Jessica hace solo un par de días. También mataste a la madre de Marcus. Pero él no puede culparte por ello. Jim ha encubierto todo esto para que puedas conservar tu trabajo. Sé agradecida, Catherine. Sé muy agradecida. Estaba conmocionada. No. Esto no podía ser real. Tiene que ser alguna broma pesada. Sin embargo, todavía sentía curiosidad. ¿Y Mark? Dije con preocupación. Karen me miró como si ya estuviera demasiado perdida en este punto. Catherine, Mark es tu hermano fallecido. Lleva 9 años muerto. Supongo que a algunas personas todavía les cuesta dejarlo ir. Mi corazón se hundió. ¿Está loca? ¿Estoy perdiendo la cabeza? Se siente así el no existir. Y Catherine, sé una buena chica y deja de canibalizar niños indefensos. Comparto un apartamento contigo, ¿recuerdas? Y además, Jim no siempre te cubrirá por este comportamiento asqueroso. Ya es suficiente. Mi mente se quedó en blanco. Desperté en una cama de hospital con pilas de cadáveres a mi alrededor. No creo que exista, y tampoco nadie más. Esta confesión lo ha significado todo. Caso número 1: el autobús a ninguna parte. Mi nombre es Elijah Wilbur. Me han aconsejado que tendré que censurar ciertas cosas de esta declaración, no es que muchos de ustedes creerían gran parte de esto. No pretendo insultarlos, pero la mayoría de la gente no parece tomarse nada paranormal con más que un grano de sal, tal vez, a lo sumo, algo en lo que creer por la emoción de creer que algo está ahí fuera. Bueno, sí lo está. En el momento de esta historia, acababa de ser contratado por una organización que se especializa en el estudio de lo paranormal. No puedo decir el nombre de la organización por razones obvias, pero me sentí atraído por ella por 2 razones muy importantes. La primera razón es que siempre me ha atraído lo paranormal. Al crecer, me fascinaban las historias de fantasmas, y leí todo lo que pude sobre el tema.
Esto más tarde floreció en el estudio de la parapsicología, lo que me lleva a mi segunda razón para unirme a esta organización. Es muy difícil conseguir un trabajo cuando eres principalmente un erudito de un campo de estudio difunto. Desacreditado no es técnicamente la palabra que usaría, es real. Lo sabía en ese momento, y lo sé muy bien ahora, pero ese no es el punto de esta declaración. Mi amiga y compañera operativa de investigación de campo, Lily Hines, me había acompañado en mi primera asignación de trabajo. Ahora, Lily Hines es una psíquica. Creo que es importante aclararlo ahora antes de continuar. Ella tuvo un episodio unos meses antes de este caso y fue ojeada por la organización. Utilizo esas comillas porque en realidad fue un ultimátum. Trabajar para ellos o... Bueno, creo que pueden completar el resto. No había sido una psíquica particularmente poderosa en el tiempo que la conocía, pero era lo suficientemente consciente como para sentir cuando había algo de energía paranormal cerca. Una herramienta útil en nuestro trabajo. Ahora bien, este era el primer caso de mi carrera y realmente no sabía qué esperar. Quiero decir, cuando te dicen que hay un probable autobús paranormal recogiendo gente en medio de la noche, bueno, eso como que saca cualquier expectativa de tu cabeza. Nos sentamos dentro del coche de Lily. El aire frío de la noche era denso, y una niebla adecuada, casi cómica, había entrado unas horas antes. La calefacción de su coche había muerto unas semanas antes, así que ambos nos sentamos en un silencio incómodo usando nuestras pesadas chaquetas de plumas, luchando por mantenernos despiertos. Estábamos aparcados a un lado de una de las pocas carreteras que entraban en el pequeño pueblo minero descensurado. La calle en sí no era nada especial, solo un camino de grava y árboles altos. A unos cientos de metros de nosotros había una sola farola con una señal de autobús colgando de ella. La lámpara estaba apagada. Ambos observamos la farola con concentración inquebrantable. El expediente que me dieron para este caso había explicado que desde las 11 p.m. hasta las 4:35 a.m. un misterioso autobús vendría a recoger autoestopistas. Y aquí estamos, esperando a la 1 a.m. a que aparezca un autobús o algo. Recuerdo sentir cierta emoción por todo esto. Estoy bastante seguro de que es lo único que me mantuvo despierto. Lily estaba menos entusiasmada. Esta era nuestra segunda noche vigilando el sitio, y anoche no habíamos conseguido nada. Ella se apresuró a decir que esto era probablemente solo otra leyenda local que podríamos registrar como un mito en el papeleo, pero las reglas son las reglas, tenemos que vigilar un sitio durante al menos 2 semanas si la entidad u objeto paranormal no cumple con las regulaciones de tiempo. Parece que tenemos a alguien, dijo ella. Sus palabras rompieron mi concentración en la farola, y levanté la cámara que tenía conmigo y hice zoom en la figura. Era una mujer con un jersey grueso y lo que parecía una mochila. Una fugitiva, tal vez. Mientras se acercaba a la farola, miré a Lily, ella entrecerró los ojos y me miró. Definitivamente hay algo aquí, Elijah, dijo ella con tensión. ¿Cómo puedes saberlo? Pregunté, pero mientras decía esto, la farola se encendió de repente, la señal de autobús se iluminó y un pequeño banco que no había visto en la oscuridad se sentó debajo. Mierda, espeté antes de agarrar la manija de la puerta, pero ella me agarró del hombro y me detuvo. Tenemos que mirar, este es nuestro trabajo, novato, me dijo Lily con severidad. La mujer caminó con cautela hacia el banco y tomó asiento. Se sentó allí durante unos minutos, y nosotros observamos, tomamos fotos y notas, todo el protocolo. Después de 5 minutos como máximo, escuché un motor que venía detrás de nosotros. Miré por el espejo retrovisor y vi 2 luces brillantes acercándose desde la distancia. Un viejo autobús de tránsito se detuvo, y la mujer y la señal quedaron ocultas a la vista. Tomé algunas fotos, y Lily parecía estar concentrándose en algo. Tenía los ojos cerrados y la mano ligeramente extendida hacia el autobús. Después de 1 minuto, los motores del autobús volvieron a la vida y se alejó, y la farola se apagó. Lily pisó el acelerador, y el coche comenzó a salir del lado de la carretera y siguió al autobús, pero después de unos 5 minutos, el autobús se había ido. No se desvaneció como un fantasma ni se derritió. Simplemente desapareció. Salió del coche y cogió algo del maletero, luego caminó hacia el lado de la carretera y clavó algo en la tierra. Era un pin GPS. Un rastreador portátil que, cuando se apaga, deja un pin en tu GPS, útil para cuando estás rastreando cosas en medio de la nada en mitad de la noche. Condujimos de regreso a Censurado y nos quedamos en un viejo motel. Eran poco antes de las 2 de la mañana cuando caí como un saco de ladrillos sobre la cama. Me quedé dormido inmediatamente y me desperté con el sonido de golpes en la puerta de la habitación del motel.
Me levanté de un salto y caminé hacia la ventana, mirando hacia la pasarela fuera de la puerta, y vi a Lily parada allí con un par de jeans, una camisa negra de botones y su cabello rojo atado en una cola de caballo. Miré el despertador al lado de mi cama, y marcaba las 10. Mierda. Recuerdo haber dicho antes de abrir la puerta. Lily me miró y sonrió. Lo mejor de trabajar casos por la noche es que puedes dormir como un tronco durante el día. Disfrútalo. Pronto no podrás dormir mucho, dijo antes de poner una taza de café en mi mano. Ni siquiera me había dado cuenta de que sostenía una. Tomé un sorbo y dejé que la cálida y hermosa sensación del café inundara mi estómago vacío. ¿Fumas?, preguntó mientras sostenía una caja de cigarrillos en su otra mano. No, dije incómodo, y ella se encogió de hombros antes de encender uno. Me miró inquisitivamente. Se recostó en la mesa que estaba frente al final de mi cama, y me senté en la cama, con café en una mano y mi cabeza en la otra. Entonces, ¿qué vimos anoche?, preguntó ella. La miré confundido. ¿El autobús?, dije, genuinamente confundido, lo que la hizo suspirar. Sí, el autobús. ¿Qué crees que fue?, dijo ella. Tuve la impresión de que no estaba preguntando y que esto era una prueba, así que me concentré en lo que había aprendido hasta ese momento. Incluso antes de ser contratado por la organización, había estudiado cosas como esta durante años. Bueno, el autobús en sí es claramente extraño, no aparece en ningún horario de transporte ni sigue ninguna rutina, y sin embargo, supo cuando estaba esa mujer allí. Debe estar aparcado cerca o, mi concentración se rompió. Mierda, esa mujer. ¿Ha habido alguna noticia de ella?, pregunté. Sí y no. Betty James fue reportada como desaparecida hace unas horas, y por lo que parece, estaba huyendo de casa, al igual que las demás, dijo ella antes de darle otra calada a su cigarrillo. Además, la tasa de personas que huyen es significativamente más alta aquí que en cualquier otro lugar de los alrededores, probablemente esté relacionado, pero no estoy segura de cómo, continuó. ¿Y estamos seguros de que esto es paranormal? Tal vez sea solo una coincidencia. Me sentí estúpido por preguntar. Novato, confía en mí, esto es definitivamente paranormal. Tengo un presentimiento. Ese presentimiento que ella tuvo era lo que más tarde sabría que era su propia conciencia paranormal. De acuerdo, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? No podemos seguir mirando, no sabemos casi nada sobre esta cosa, dije. Estoy de acuerdo, necesitamos tener ojos puestos en esta cosa, dijo con una sonrisa maliciosa. El aire en la mugrienta habitación del motel de repente se espesó cuando me di cuenta de lo que estaba pidiendo. Debes estar bromeando. No puedo subir a esa cosa. Ni siquiera sabemos a dónde va. Tienes razón, no sabemos una mierda además de dónde desaparece y a qué horas aparece. No te preocupes, no te enviaré solo, yo iré contigo, dijo y tiró la colilla al desagüe del lavabo en la pequeña cocina. Hasta entonces, escribe tus notas y declaración sobre los eventos de anoche, e intenta descansar para esta noche, dijo mientras salía de la habitación. Me lanzó una mirada traviesa cuando me di cuenta de que me dio café cuando definitivamente no necesitaba la cafeína. Digan lo que quieran sobre Lily y su acuerdo con la organización, pero definitivamente sabía cómo hacer una broma en cualquier situación. Después de un día de dar vueltas, tratando y fallando en conciliar el sueño, finalmente tuve que levantarme y prepararme para el trabajo. Eran las 8 p.m., y el aire nocturno era fresco. Lily nos condujo a una cafetería al borde de la ciudad, e inmediatamente pedí un café solo. ¿No dormiste bien?, preguntó Lily con una sonrisa que decía que era genuina pero con una mirada que decía que sabía la respuesta. Seguramente puedo denunciarte por esto, dije bromeando, aunque una parte de mí estaba genuinamente interesada en darle seguimiento. Ella se rió, y después de un momento llegó mi café. Tomé un sorbo, y Lily levantó una pequeña mochila del suelo y la puso sobre la mesa. No puedo entrar en detalles, por supuesto, pero imaginen un kit de supervivencia para cazar fantasmas. Lo más cercano con lo que puedo compararlo es la caza de tiburones con una lanza. Claro, puedes dañar al tiburón, pero las posibilidades de que te haga daño siguen siendo demasiado altas una vez que estás en sus aguas, y esta noche estábamos buceando directamente. Unas horas más tarde, nos detuvimos a un lado de la carretera frente a la parada de autobús, el mismo lugar que anoche. Ambos salimos, fotografiamos la parada de autobús y caminamos hacia ella.
La luz por alguna razón no se encendió cuando nos acercamos, pero ambos teníamos linternas y una pequeña lámpara de cuerda que tenía algo de energía. Esperamos lo que parecieron horas mientras estábamos sentados en la parada de autobús y, finalmente, para lo que pareció nuestra suerte, la luz se encendió. Definitivamente hay algo aquí, dijo Lily, y mientras la miraba, ella sostenía dos dedos contra su ceja izquierda, como si hubiera tensión allí. Hola, dijo una voz a nuestra izquierda. Miré, y un joven, tal vez de 19 años, estaba parado allí con una bolsa grande y una chaqueta de plumas. Mierda, no estaba esperando a cualquiera. Estaba esperando a gente que huía. Oye, amigo, ¿cómo estás? Dije en el tono más amigable que pude, lo que ahora me doy cuenta de que habría sido extremadamente desconcertante dadas las circunstancias. Solo era unos años mayor que este chico, y traté de parecer lo más natural posible. Estoy bien, dijo el fugitivo mientras seguía parado a unos metros de distancia. Elijah, atento, dijo Lily en silencio después de colocar una mano en mi hombro. La miré y ella asintió con la cabeza hacia la distancia donde dos faros brillaban hacia nosotros. Entonces, ¿qué te trae fuera de la ciudad? ¿Vas de viaje? Dije tan naturalmente como pude. Lily me dijo más tarde que incluso a ella la asusté. No, solo necesito salir de este pueblo, ¿sabes? Dijo después de un largo momento. El autobús nos pasó a Lily y a mí y se detuvo directamente frente al fugitivo. Esta cosa realmente tenía un objetivo, pero ambos trotamos hacia el fugitivo y nos alineamos detrás de él. El fugitivo fue el primero en entrar, y después de que subió, la puerta intentó cerrarse pero se detuvo a mitad de camino antes de abrirse lentamente de nuevo, casi como si fuera reacio a dejarnos entrar. Subimos los empinados escalones metálicos y traté de ver al conductor del autobús, pero por todo lo que pude ver en el autobús muy oscuro era que vestía un uniforme típico de conductor de autobús y gafas de sol. No hizo ningún movimiento para saludarnos o incluso reconocernos. Lily estaba detrás de mí, y después de caminar lentamente por el pasillo, me senté en el lado izquierdo central del autobús, unos asientos más abajo del fugitivo, y Lily se sentó frente a mí. Además de nuestra cautela y escepticismo ya establecidos, sentí que este lugar estaba realmente mal. El autobús estaba húmedo y un olor agrio flotaba en el aire. Olía casi a carne, pero no pude ubicar de qué animal. El motor del autobús cobró vida lentamente y comenzó a rodar por el solitario camino rural hacia Censurado. Elijah, mantente concentrado. Necesitamos tomar notas sobre qué es esta cosa, dijo Lily antes de sacar su cuaderno y escribir algunas notas. Metí la mano en mi bolso y agarré mi videocámara. La videocámara luchó por encenderse. Ahora sé que los eventos y entidades paranormales crean un tipo de zona muerta para la tecnología, o al menos interfieren mucho con ella. Estaba demasiado distraído por la videocámara para darme cuenta de que se acercaba hasta que me agarró del hombro. El conductor del autobús me sujetó, y sentí que sus dedos se hundían en mí. Levanté la vista y vi su rostro mirándome. Bueno, miré donde debería estar su rostro. Lo que había allí era nada. Necesito enfatizar que no era plano como una opción suave. Quiero decir, había un agujero donde debería estar su rostro, y dentro había un vacío. Joder, grité. Lily, continué, y mientras la miraba, me di cuenta de que tenía los dedos en la frente. Parecía que estaba sufriendo pero estaba concentrada. Puse mi mano izquierda sobre la mano del conductor del autobús, tratando de quitársela, y con mi otra mano busqué a tientas en mi bolso, buscando algo. Saqué una pequeña bolsa de plástico llena de pequeños cristales blancos. Abrí la bolsa con mi mano derecha y la empujé hacia el conductor del autobús, lo que provocó que se estremeciera de dolor y me soltara el hombro. El haluro de plata, o sal de plata, es como la kriptonita para la mayoría de las criaturas paranormales. La criatura hizo un silbido y cayó hacia atrás en una silla. Salté de la silla, y la adrenalina me impulsó hacia el asiento del conductor para intentar pisar los frenos, pero no cedía. Miré hacia la mitad trasera del autobús y noté a la autoestopista. Estaba claramente muerta. Sus ojos estaban blancos y lechosos, y su piel estaba pálida y delgada. ¿Cómo llegó a él tan rápido? Pensé, y rápidamente miré al conductor del autobús, y se levantó de la silla y me gritó. Estaba al lado de Lily, pero la ignoró por completo, lo que significaba que yo estaba en peligro, peligro real. Este fue el momento en que me di cuenta del tipo de trabajo en el que estaba. No era solo ir a sitios y comprobar mitos urbanos, era pararse frente a cosas que no deberían existir y solo tratar de sobrevivir. Saltó sobre mí, y puse mis brazos en alto frente a mí. Escuché un golpe metálico y abrí los ojos para verlo retorcerse en el suelo. Miré a Lily y vi su mano extendida hacia la criatura, y sus ojos estaban en blanco. Elijah, usa la piedra rúnica.
me gritó antes de lanzarme un saco de tela. Asentí con la cabeza y metí la mano en el saco y agarré un pequeño guijarro de piedra que tenía una runa grabada. Siempre había sido bueno con el estudio de idiomas, así que cuando vi la runa grabada en la piedra, recordé cuál era la intención. La golpeé contra la puerta del autobús y grité Utlar. Una antigua palabra nórdica que significa desterrar. Cuando se dice con intención con esta piedra rúnica, puedes desterrar temporalmente cosas que no son de nuestro plano. Mientras decía esto, mi entorno de repente se convirtió en niebla, y caí con fuerza sobre algo de grava. Había rodado unos metros y estaba convencido de que me había roto el hombro. Lo sostuve y gemí. Miré a mi alrededor y vi a Lily a unos metros de distancia. ¿Estás bien?, preguntó ella. Se agarró el tobillo, y cuando lo miré, me di cuenta de que se había torcido de una manera antinatural. Estoy bien. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté entre respiraciones superficiales. Una entidad tipo lopiformes. Tienes suerte. Este fue un gran primer caso, novato, dijo antes de recostarse y respirar con dificultad. Lo que hizo en el autobús le quitó mucha energía, y estaba a punto de desmayarse por completo. Llamé a nuestros superiores y enviaron refuerzos. Unas horas antes del amanecer, teníamos a 6 personas en el sitio vigilando la parada de autobús. En poco tiempo, fue exorcizado, y todo lo que queda allí ahora es un banco de autobús a lo largo de un viejo camino rural. Me regañaron por usar una piedra rúnica. Para aquellos que no lo saben, las piedras rúnicas son increíblemente raras. Casi todas se remontan a una bruja increíblemente poderosa en la Noruega del siglo VIII que creó un par de miles. Cómo Lily pudo conseguir una está más allá de mí, pero sin ella, estoy convencido de que estaríamos muertos. A Lily la regañaron por ponernos en esa situación. Su relación con la organización es diferente a la mía. Para ellos, soy un empleado, pero para ella, es mucho más estricto. No fue despedida y fue asignada al papel de mi compañera indefinidamente, lo que aún se mantiene hoy. Para aquellos de ustedes que todavía están leyendo, les agradezco. Tal vez se pregunten por qué estoy escribiendo esto y por qué estoy interesado en hacer público parte de mi trabajo, si eso significa que será censurado. Simple. Creo que voy a morir. Algo me está casando, y lo ha estado haciendo durante algún tiempo, y como erudito, deseo que quede algún rastro de mi trabajo. De todos modos, aconsejo a todos los que todavía están leyendo que por favor se mantengan alejados de cualquier pensamiento de querer huir de repente en medio de la noche y que se mantengan especialmente alejados de cualquier parada de autobús al borde de la ciudad. Es muy probable que solo sean presas. ¿Por qué sigo viendo a mi esposa pero ella me dice que no estoy allí? Mi esposa y yo nos mudamos a una casa nueva. Era una casa que tenía 4 dormitorios y 2 baños. Me gustó. Así que le dije a mi esposa, vamos a algún lado para darnos un gusto. Ella dijo, ¿por qué no? ¿Vamos al cine? Conseguimos 2 entradas. Luego fuimos en coche hasta allí. Y allí estábamos, en el cine, luego salimos del coche. Y entramos al cine y mi esposa eligió su película favorita. Luego conseguimos nuestros asientos, fuimos allí para sentarnos y esperar que comenzara la película. Mientras esperaba, necesité ir al baño. Así que le dije a mi esposa, necesito ir al baño, ¿tú necesitas? Ella dijo, no lo necesito. Dije, ok. Volveré enseguida. Así que fui al baño y en el pasillo, vi a mi esposa. Ella dijo, necesito ir al baño. Dije, pensé que no lo necesitabas. Ella dijo, sí lo necesito. Así que volví a la sala y vi a mi esposa, ella estaba allí, me quedé en shock. Pensé que la había visto ir al baño. Así que le pregunté, ¿fuiste al baño? Ella dijo, te dije que no necesitaba ir al baño. Dije, pensé que te había visto ir al baño. Ella dijo, nunca me fui de este lugar. Dijo, deja de decir tonterías y solo mira la película. Dije, quizás me lo imaginé, así que lo dejé pasar. La película terminó, y le dije a mi esposa, ¿vamos a casa o vamos a algún lugar agradable? Ella dijo, estoy cansada, quiero dormir. Dije, oh, entonces vamos a casa. Así que nos fuimos a casa. Luego entramos en la casa, nos cepillamos los dientes y nos fuimos a la cama. Luego me desperté y escuché ruidos abajo. Me pareció extraño. Así que bajé a revisar y vi a mi esposa, estaba cocinando panqueques a las 3 de la mañana. Dije, ¿por qué estás cocinando panqueques a las 3 am? Ella dijo, porque este es mi momento de cocinar. Me pareció raro cuando dijo eso. Así que dije, déjame subir y vestirme. Ella dijo, ok. Así que subí para vestirme, luego volví a bajar y todas las luces estaban apagadas.
Dije, de ninguna manera. Pensé que mi esposa estaba abajo cocinando panqueques. No pueden estar apagadas, las luces estaban encendidas cuando bajé. Así que subí corriendo a ver si mi esposa estaba conmigo en la cama. La desperté y ella dijo, ¿por qué me despiertas en medio de la noche? Dije, porque te vi abajo cocinando panqueques. Ella dijo, ¿de qué estás hablando? Nunca bajé a cocinar panqueques, ¿y quién come panqueques en medio de la noche? Parece estúpido. ¿Y por qué estás vestido? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes bien? Así que dije, estoy imaginando cosas otra vez. Y ella dijo, déjame dormir. Así que la dejé dormir. Luego me desperté por la mañana. Ella dijo, los panqueques están listos. Así que bajé y dije, lo siento mucho por despertarte. Ella dijo, está bien, no lo vuelvas a hacer. Luego comí panqueques, estaban ricos. Luego mi esposa dijo, me voy a trabajar de 4 p.m. a 12 a.m. Dije, está bien. Luego ella se fue a trabajar. Dije, me voy a dar un gusto, McDonald's. Así que fui a McDonald's, pedí 2 filet fish para mí. Luego fui a la mesa y vi a mi esposa. Ella dijo, me tomé el día libre en el trabajo, así que vine aquí. Dije, qué bien, así podemos comer juntos. Así que comimos juntos en McDonald's y ella dijo, vamos a casa ahora, son las 6 p.m. Así que me fui y ella se subió al coche. Luego arranqué el coche. Dije, ¿por qué te tomaste el día libre? Y no hubo respuesta. Hola, ¿por qué no contestas? Miré en el asiento de atrás del coche, ni siquiera estaba allí. Dije, qué gracioso, porque pensé que había venido conmigo en el coche y se había sentado atrás. Pero ni siquiera está allí. Así que la llamé y le dije, ¿dónde estás? Ella dijo, estoy en el trabajo. ¿De qué hablas? Te dije que estaba en el trabajo. Dije, pensé que te había visto en McDonald's y dijiste que te tomaste el día libre. Ella dijo, nunca fui a McDonald's y nunca me tomé un día libre. ¿Por qué estás siendo ridículo? Deja de jugarme bromas, dijo ella. Después de que terminó la llamada, dije, solo estoy viendo cosas, eso es todo, tal vez necesito dormir bien. Así que entré en la casa y me cepillé los dientes, pero había un cepillo de dientes nuevo en el baño, y había una nota que decía, de tu esposa. Dije, podría haberlo comprado ayer. Luego usé mi cepillo de dientes nuevo y oí sonar un timbre. Así que bajé y miré a través de la mirilla, era mi esposa. Abrí la puerta y dije, hola, ¿por qué tan temprano? Pensé que se suponía que terminabas a las 12 a.m. Ella dijo, terminé temprano hoy. Dije, gracias por el cepillo de dientes nuevo. Ella dijo, de nada. Luego dije, me voy a la cama. Ella dijo, voy a cocinarme algo de cenar. Después de que me fui a la cama, y no escuché nada de abajo, así que bajé a revisar si mi esposa estaba realmente allí. Fui a revisar y todo estaba oscuro, no había nadie allí y nunca la vi en la cocina cocinando su cena. Así que subí para dormir mejor y no volver a ver esto mañana. Eran las 12 a.m. y escuché un golpe. Fui abajo, era mi esposa. Abrí la puerta. Ella dijo, deja de llamarme, estoy en el trabajo y deja de decir cosas que no son reales. Dije, pero es verdad, te vi en lugares. Ella dijo, pero podrías estar cansado, eso es todo. Y dije, gracias por el cepillo de dientes. Ella dijo, ¿qué cepillo de dientes? Dije, ¿no me compraste un cepillo de dientes? Ella dijo, nunca fui a comprarte un cepillo de dientes, ¿por qué estás tan extraño? Entonces dije, déjame enseñarte, ven arriba. Ella dijo, oh, déjame ver. Así que ambos fuimos al baño a ver si estaba el cepillo de dientes. Pero no vi ese cepillo de dientes en ninguna parte y mi esposa dijo, ¿dónde está el cepillo de dientes? Le dije, no lo veo. Y ella dijo, no me hagas esto otra vez, me estás estresando. Dije, no importa, vamos a la cama y a dormir. Así que nos fuimos a dormir y dije, ¿qué podrá ser? ¿Por qué veo a mi esposa cuando ella realmente no está aquí o allí? ¿Qué me pasa? Así que dije, déjalo pasar. Luego me fui a dormir. Me desperté y miré la hora, marcaba las 3 a.m. Necesito ir al baño. Fui. Después de terminar, escuché risas desde abajo. Sonaba como las de mi esposa. Así que bajé a revisar, y ella estaba en la cocina, de espaldas a mí. Le dije, ¿qué haces aquí? ¿No vas a dormir? Dije, date la vuelta. Y ella dijo, me estás engañando. Dije, no lo estoy haciendo, para allá. Ella dijo, te voy a matar. Y se dio la vuelta, y su voz era grave y aterradora, y se veía aterradora. Le chorreaba sangre de la boca y se veía aterradora. Grité y corrí escaleras arriba. Entonces mi esposa se despertó y dijo,
¿Qué estás haciendo abajo y por qué estás gritando? ¿Qué pasó? Dije, te vi, te veías aterradora. Ella dijo, oh, por favor, otra vez no. Dije, es verdad, te veías aterradora y tu voz era grave y te estabas riendo de forma extraña. Ella dijo, no, no lo estaba. Estaba en mi habitación durmiendo hasta que te escuché gritar, eso me despertó para confrontarte, ¿qué pasa? Dije, no volveré a hacer esto, necesito dormir bien. Ella dijo, si esto continúa, me iré de esta casa. Le dije, lo siento, y me fui a la cama. Y ella dijo, mejor duerme ahora, tengo que ir a trabajar temprano a las 7 am y terminar a las 10 pm. Así que me fui a la cama. Me desperté y me dije a mí mismo, necesito cámaras para conseguir pruebas. Así que fui a comprar cámaras y las instalé en mi casa. Luego mi esposa regresó a las 10 pm y dijo, ¿qué hacen estas cámaras aquí? Dije, para que consigas la prueba. Ella dijo, oh, lo que digas. Así que nos fuimos a la cama. Me desperté y revisé lo que pasó durante la noche mientras dormíamos. Y vi esto, una versión espeluznante de mi esposa abajo bailando frente a la cámara, y su voz era grave y se reía de forma extraña. Y revisé la habitación de mi esposa y ella estaba realmente en su habitación, ni siquiera fue abajo. Entonces, ¿quién podría ser esta persona abajo a las 3 am, que se parece a mi esposa pero no es mi esposa? Luego le dije a mi esposa que viera la cámara y revisara conmigo la hora de las 3 am. Ella dijo, no hay nadie allí. Dije, juro que vi a una persona que se parece a ti, pero en lugar de ti, bailando frente a la cámara. Pero no lo vi. Así que me pregunto si no es real o si solo está en mi mente. Ella dijo, estás siendo tan tonto, solo quiero irme de esta casa mañana. Dije, no me dejes, por favor. Ella dijo, no más palabras, me voy, ya tuve suficiente de que juegues conmigo y de que intentes asustarme. Luego ella se fue al día siguiente. Estaba tan asustado de que ella nunca regresara. Luego, cuando se fue, nunca la vi al azar. Me pregunto si tiene algo que ver con ella cuando la veo al azar, pero no la he visto desde que se fue. Pero decidí llamar a su ex, porque él me estaba advirtiendo sobre algo que no recuerdo. Así que lo llamé. Él dijo, ¿quién es? Dije, soy yo. Él dijo, oh. Y dijo, ¿experimentaste verla al azar cuando ella no está realmente allí? Dije, sí, pero ya se fue. Él dijo, esa es una buena noticia, cuando ella se va, nunca la volverás a ver. Pero luego gritó. Dije, ¿qué pasa? Él dijo, está aquí. Luego se cortó el teléfono. Así que sonó el teléfono con el mismo número. Contesté, era ella. Ella estaba diciendo, no puedo esperar a atormentarte, con su voz grave y aterradora, después de que atormente a mi ex. Me asusté tanto que tiré mi teléfono a la basura y nunca volví a saber de ella. Me alegro de que me haya dejado, porque si no lo hubiera hecho, habría tenido extraños encuentros con ella en áreas al azar donde ella realmente no está. Ahora vivo mejor sin ella, lo cual es bueno. Ahora vivo con mi nueva esposa y no hay problemas con ella, lo cual es bueno. Estoy feliz con mi nueva vida, una buena vida. Mi padre sigue fingiendo enfermedades para que me quede en casa con él. Ayer descubrí por qué. No sé a quién más contárselo, ni qué espero que pase al publicarlo. No puedo llamar a nadie. Él siempre está cerca. Estoy escribiendo esto en mi teléfono, acurrucado en mi armario, esperando que el sonido de la vieja casa asentándose cubra el frenético tecleo de mis pulgares. Me siento como un niño pequeño otra vez, escondiéndome de los monstruos. La diferencia es que, esta vez, el monstruo cree que es mi padre. Permítanme retroceder. Tengo 23 años. Vivo con mi padre. Obviamente, ese no era el plan. La universidad, un trabajo, mi propio lugar, ese era el plan. Pero la economía es lo que es, y mi madre falleció hace unos años, y él estaba envejeciendo. Está jubilado, y su pensión es apenas suficiente para mantener las luces encendidas en esta vieja casa. No era un mal acuerdo. Yo trabajaba mis turnos en un almacén en el centro, ayudaba con las cuentas, y él se paseaba, veía sus películas viejas y se quejaba de su espalda. Teníamos un ritmo. Era tranquilo, tal vez un poco solitario, pero era normal. El cambio fue tan gradual que casi no lo noté. Al principio, fue simplemente agradable. Mi padre, que durante los últimos 5 años había tratado el sillón frente al televisor como una extensión natural de su cuerpo, comenzó a moverse de nuevo. Siempre fue un tipo grande, un ex mecánico, y la edad se había asentado sobre él como una gruesa capa de polvo. Pero de repente, el polvo se había ido. Comenzó hace aproximadamente un mes.
Bajó al sótano para arreglar una tubería que goteaba. Me ofrecía hacerlo, pero él insistió. Todavía me quedan fuerzas en estas viejas manos, refunfunó un refrán familiar. Estuvo allí durante horas. Recuerdo haberle llamado una vez, preguntando si necesitaba ayuda, y solo obtuve un ahogado. Lo tengo controlado. Cuando finalmente subió, estaba manchado de tierra y mugre, pero estaba sonriendo. Una sonrisa genuina, con dientes, más amplia de lo que había visto en una década. Todo arreglado, anunció, aplaudiendo sus manos polvorientas. Parecía vigorizado. Simplemente supuse que estaba orgulloso de sí mismo por haber gestionado la reparación. A la mañana siguiente, me desperté con el olor a tocino y el sonido de los pájaros cantando afuera. Eso no era inusual. Lo inusual era mi padre, parado en la estufa, tarareando. No había cocinado un desayuno apropiado desde que mi madre murió. Por lo general, se servía un tazón de cereal y gruñía un buenos días. Buenos días, hijo. Dijo, con la voz alegre. ¿Huevos? Me sorprendió, pero me agradó. Sí, claro. Gracias. Estás de buen humor. Me siento ágil, dijo, volteando los huevos con una floritura que casi envía uno al suelo. Decidí que he estado sentado demasiado tiempo. La vida es para vivirla, ¿verdad? Esa semana, fue un torbellino de actividad. Cortó el césped, algo por lo que generalmente tenía que regañarle durante días. Limpió los canalones. Incluso comenzó a aceitar las bisagras de las puertas para que no crujieran. Estaba emocionado. Pensé que tal vez finalmente había salido del largo y silencioso duelo en el que había estado nadando. Pensé que estaba recuperando a mi viejo padre. La primera señal de que algo andaba mal llegó una semana después. Me estaba preparando para salir con unos amigos. Era un viernes por la noche, el primero que tenía libre en mucho tiempo. Me estaba poniendo la chaqueta cuando él entró en la sala de estar, retorciéndose las manos. ¿Vas a salir?, preguntó. Su voz había perdido su tono alegre. Estaba tensa. Sí, solo por unas horas. A tomar una cerveza con un par de chicos del trabajo. Hizo una mueca y se llevó una mano al pecho. Oh. Es que, me siento un poco raro. Tengo el pecho apretado. Probablemente solo sea indigestión, pero, ya sabes. Me detuve, con las llaves a mitad de camino hacia mi bolsillo. Su rostro estaba pálido. Sentí una punzada de culpa. ¿Estás bien? ¿Debería llamar a alguien? No, nada de eso, dijo rápidamente, agitando una mano despectiva. Estoy seguro de que pasará. Solo que, no me gustaría estar solo aquí y empeora. Así que me quedé. Me quité la chaqueta, pedí una pizza y vimos uno de sus viejos westerns en blanco y negro. Su dolor en el pecho pareció desaparecer mágicamente en el momento en que me senté en el sofá. Estaba molesto, pero me dije a mí mismo que solo se estaba volviendo viejo y ansioso. La siguiente vez que intenté irme, unos días después, fue su espalda. Afirmó que se le había agarrotado tanto que no podía levantarse del sofá para ir a buscar un vaso de agua. Pasé la noche trayéndole cosas, frotándole los hombros y escuchándolo gemir. En el momento en que mi amigo llamó para preguntar dónde estaba y dije que no podía ir, de repente se sintió un poco mejor y logró levantarse para usar el baño por su cuenta. Se convirtió en un patrón. Cada vez que hacía planes para salir de casa, por cualquier motivo que no fueran mis turnos de trabajo, él desarrollaba alguna dolencia repentina y debilitante. Una migraña. Mareos. Un virus estomacal. Era tan transparentemente manipulador que me enojé. Tuvimos una pelea por eso. No puedo ser tu prisionero. Le grité una tarde después de que fingió un ataque de tos para evitar que fuera al supermercado. Necesito tener una vida. Su rostro se arrugó. No de ira, sino de una tristeza profunda que me desarmó por completo. Solo te necesito aquí, susurró. ¿Es tanto pedir? Me siento solo. ¿Qué podía decirle a eso? Me sentí como el mayor imbécil del mundo. Me quedé en casa. Otra vez. Pero el padre activo y enérgico todavía estaba allí. Entre sus repentinos episodios, era un dínamo. Repintó el porche. Arregló la valla tambaleante del patio trasero. Se levantaba al amanecer, haciendo jardinería con un fervor que nunca había visto. Era más fuerte, más rápido. Cargaba todas las compras en un solo viaje, con las bolsas colgando de sus brazos, sin siquiera respirar con dificultad. Mi padre, que solía jadear al subir las escaleras. Era una contradicción que no podía conciliar. El miedo real, ese que se arrastra por la columna vertebral y vive en la parte posterior de la garganta, comenzó con el sol. Estábamos en el patio trasero.
Él había estado desmalezando los macizos de flores que mi madre había plantado hace años, y yo estaba sentado en los escalones, mirando mi teléfono. Era una tarde brillante y sin nubes. El sol caía a plomo, proyectando sombras largas y nítidas sobre el césped. Noté mi propia sombra, una silueta oscura y estirada de un hombre encorvado sobre un teléfono. Lo miré a él, de rodillas en la tierra, y vi la sombra del rosal, la sombra de la valla, la sombra del bebedero de pájaros. Pero no la suya. Era una figura sólida bajo la luz solar cegadora, pero el suelo a su alrededor estaba intacto, de un verde brillante y puro. No había sombra. Parpadeé. Me froté los ojos. Tenía que ser un truco de la luz, una ilusión óptica. Miré hacia otro lado, luego volví a mirar. Seguía sin haber nada. Un hombre perfecto y sin sombras en un mundo lleno de sombras. Un nudo frío se formó en mi estómago. Oye, papá, dije, mi voz sonando delgada y extraña en mis propios oídos. ¿Me puedes echar una mano con esto? Señalé una pesada maceta de terracota al otro lado del patio, un lugar bajo la luz solar directa e implacable. Me miró, y por un segundo, vi algo en sus ojos. Un destello de pánico. Se cubrió la cara del sol con la mano, a pesar de que ya estaba entrecerrando los ojos. En un minuto, hijo. Solo quiero terminar este pedazo. Nunca se acercó. Se quedó en el jardín, y a medida que el sol comenzaba a ponerse, pareció seguir la línea de sombra de la casa que retrocedía, manteniéndose siempre justo dentro de ella. A partir de ese día, me obsesioné. Lo vigilaba constantemente. Noté cómo nunca se paraba cerca de las ventanas durante el día. Cómo encontraba una excusa para moverse si un rayo de sol caía sobre él en la sala de estar. Cómo siempre salía a caminar por la noche, después de que el sol se había sumergido bajo el horizonte. Siempre se sentía atraído por la sombra, por los rincones oscuros de la casa. Mi preocupación se convirtió en pavor. Las excusas para mantenerme en casa se volvieron más frenéticas. La semana pasada, desconectó la batería de mi coche y luego fingió ignorancia. Hace un par de días, me desperté y descubrí que accidentalmente había cerrado la puerta principal con llave y había perdido la llave, atrapándonos a ambos dentro hasta que milagrosamente la encontró esa noche. Intenté hablar con él. Lo senté en la penumbra de la sala de estar hace 2 noches. Papá, tenemos que hablar, comencé, con el corazón acelerado. No estás actuando como tú mismo. Estás diferente. Y me estás reteniendo aquí. Estoy preocupado por ti. Él solo me miró fijamente, su rostro una máscara tranquila y plácida. El hombre enérgico y sonriente se había ido, reemplazado por algo quieto y vigilante. Estoy bien, hijo. Nunca he estado mejor. Y no te estoy reteniendo aquí. Simplemente me gusta tenerte cerca. ¿Un padre no puede disfrutar de la compañía de su hijo? Es más que eso, insistí, mi voz temblando. Desde que bajaste al sótano para arreglar esa tubería, has sido diferente. Algo pasó allí abajo, ¿verdad? Su rostro no cambió, pero sus ojos se endurecieron. Fue como ver cómo se cierran las persianas sobre una ventana. No seas ridículo. Arreglé una tubería. Eso es todo. Ahora déjalo. La finalidad en su tono era absoluta. No había discusión. La conversación había terminado. Fue entonces cuando lo supe. Lo supe con una certeza que me revolvió el estómago. La verdad de lo que había sucedido, estaba en el sótano. Esperé hasta anoche. Fingí irme a dormir a mi hora habitual, acostado en la cama con los ojos bien abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Lo escuché moverse abajo, los pasos suaves, casi silenciosos, que eran otra novedad. Mi viejo padre solía pisar fuerte como un elefante. Lo escuché revisar el pestillo de la puerta principal. Luego la trasera. Lo escuché pasar por la puerta de mi habitación, deteniéndose por un largo momento, y contuve la respiración, todo mi cuerpo rígido de miedo. Luego los pasos se alejaron y escuché el clic de la puerta de su propia habitación al cerrarse. Esperé lo que pareció una eternidad, contando los segundos, escuchando la vieja casa gemir y crujir a mi alrededor. Finalmente, cuando estuve seguro de que estaba dormido, me deslicé fuera de la cama. No encendí ninguna luz. Bajé las escaleras a hurtadillas, cada paso era un riesgo calculado. La puerta del sótano estaba al final del pasillo. Siempre hacía frío a su alrededor. Giré el viejo pomo de latón, encogiéndome ante el fuerte clic del pestillo. La abrí y fui golpeado por una ola de aire frío y húmedo que olía a tierra mojada y a algo metálico y vagamente dulce. El olor a descomposición. Mi teléfono era mi única luz. Encendí la linterna, el haz cortando un camino nervioso y tembloroso por las destartaladas escaleras de madera.
Bajé, un escalón a la vez, con los oídos tensos por cualquier sonido de arriba. El sótano era como lo recordaba. Suelo de cemento, paredes de piedra, basura apilada en cada esquina. Muebles viejos bajo sábanas blancas como fantasmas dormidos, cajas con las cosas de mi madre, mis viejos juguetes. El aire era denso y pesado. Dirigí mi luz hacia la pared del fondo, donde la tubería principal de agua entraba en la casa. Ahí es donde él había estado trabajando. Vi su vieja caja de herramientas abierta en el suelo. Una llave de tubo estaba al lado. Y la sección de tubería de cobre en la que había estado trabajando parecía nueva, limpia. Lo había arreglado. Pero mis ojos se sintieron atraídos por el suelo justo al lado. La mayor parte del suelo del sótano era de cemento, pero en esta esquina trasera, era solo tierra compactada. Y un gran parche, tal vez de 6 pies de largo y 3 pies de ancho, era diferente del resto. La tierra estaba más oscura, más suelta. No estaba compactada por décadas de existencia. Estaba removida, fresca. Me quedé allí por un largo momento, el haz de mi teléfono temblando en mi mano. Mi mente me gritaba que corriera. Que saliera de la casa, de la ciudad, que nunca mirara hacia atrás. Pero no podía. Tenía que saberlo. Encontré una vieja paleta de jardín en un cubo de herramientas oxidadas. Me arrodillé. La tierra estaba suave, justo como había pensado. Se dio fácilmente. Comencé a cavar. Mi respiración llegaba en jadeos irregulares y de pánico. Los únicos sonidos eran el raspar de la paleta contra alguna roca ocasional y el latido frenético de mi propio corazón latiendo en mis oídos. El olor a tierra húmeda era abrumador, pero debajo, ese otro olor se estaba volviendo más fuerte. No era un agujero profundo. Tal vez a un pie de profundidad, mi paleta golpeó algo suave. No una roca. Retrocedí, dejando caer la herramienta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Me obligué a hurgar en la tierra suelta. Cerré los ojos y mis dedos rozaron la tela. Denim. La textura desgastada y familiar de los pantalones de trabajo de mi padre. Retrocedí a tientas, jadeando en busca de aire, pero sabía que tenía que ver. Tenía que estar seguro. Con lágrimas corriendo por mi rostro, usé mis manos, arañando la tierra, apartándola. Primero, una pierna. Luego un torso, vestido con su camisa de franela favorita y descolorida. Y luego, la cara. Era él. Mi padre. Tenía los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta. Su piel estaba pálida y celosa, y había un corte oscuro y feo en el lado de su cabeza, apelmazado con sangre seca y tierra. Parecía pacífico, de una manera horrible y final. Parecía que se había caído de las escaleras, se había golpeado la cabeza, y todo había terminado en un instante. Me quedé mirando su rostro, el rostro real de mi padre, y un sonido escapó de mi garganta, un sollozo ahogado de puro horror y dolor. Se había ido. Se había ido hacía un mes, acostado aquí en una tumba poco profunda y sin marcar, mientras yo había estado viviendo con crujido. El sonido vino de la parte superior de las escaleras. Fue un solo, suave paso en la vieja madera. Lentamente, giré la cabeza. La luz de mi teléfono siguió mi mirada, viajando por la escalera oscura y destartalada. Y él estaba allí. Estaba parado en la parte superior de las escaleras, una silueta oscura contra la tenue luz del pasillo. Solo me estaba observando. No podía ver su rostro, pero podía sentir sus ojos. Estaba paralizado, arrodillado en la tierra junto al cadáver de mi padre, un animal acorralado. Dio otro paso hacia abajo. Luego otro. Se movía con una gracia silenciosa y fluida que mi verdadero padre nunca había poseído. El haz de la linterna captó su rostro cuando se acercó a la parte inferior de las escaleras. Llevaba el pijama de mi padre. Tenía los ojos cansados y arrugados de mi padre. Tenía el pelo canoso de mi padre. Y estaba sonriendo. No era una sonrisa maliciosa. No era triunfante. Era triste. Infinitamente triste. Una sonrisa llena de una lástima que era más aterradora que cualquier rabia. Sabía que eventualmente encontrarías el camino hasta aquí, dijo. Su voz era la voz de mi padre, pero sin el tono áspero y curtido por el humo. Era más suave. Más tranquilo. Lamento que hayas tenido que ver esto. No podía hablar. Solo podía mirar fijamente, mi mente era un vacío gritando. Retrocedí a tientas, lejos de él, lejos del cuerpo, hasta que mi espalda golpeó la fría pared de piedra. Se detuvo a unos metros de la tumba poco profunda, mirando el cuerpo con esa misma expresión melancólica. Fue un accidente, dijo en voz baja. El penúltimo escalón. Está podrido. Llevaba la llave inglesa pesada, perdió el equilibrio, se cayó.
Se golpeó la cabeza en el suelo de cemento justo ahí. Fue rápido. No sufrió. Me miró, sus ojos llenos de una extraña y profunda empatía. Su último pensamiento fue para ti. Estaba preocupado por ti. Preocupado de que estuvieras completamente solo. Mi voz finalmente regresó, un susurro crudo y aterrorizado. ¿Qué eres tú? Inclinó la cabeza, un gesto tan familiar, pero tan absolutamente ajeno. Soy él, dijo. Y no lo soy. ¿Sabes cómo cada persona proyecta una sombra? Una versión más oscura y simple de sí mismos que los sigue a través de la luz. Piensa en mí como la otra sombra. La que vive al otro lado del velo. Observamos. Existimos con la forma de nuestro doble. Sentimos lo que ellos sienten. Sus alegrías, sus penas, su amor. Dio un paso más cerca, y me estremecí. Se detuvo. Ese último pensamiento, continuó, su voz apenas un murmullo. El amor que sentía por ti, su miedo a dejarte solo, fue tan poderoso. Una vida truncada, con tanto por dar. Creó un espacio. Y me arrastró. Yo soy su amor, su deber, su necesidad de cuidarte, dada forma. Señaló alrededor del sótano. Terminé su trabajo. Arreglé la tubería. Lo enterré, para que tú no tuvieras que hacerlo. He estado arreglando la casa. Me he estado asegurando de que estés a salvo. He estado tratando de ser un buen padre. Las palabras eran una locura, pero en el aire frío y húmedo de esa tumba, se sentían horriblemente, innegablemente reales. Mi padre está muerto, me ahogué, las lágrimas nublando mi visión. Sí, dijo la cosa en su piel, y la tristeza en su voz se sintió genuina. Lo está. Y lamento mucho tu pérdida. Pero yo estoy aquí ahora. Dio otro paso, y otro, hasta que estuvo parado justo encima de mí. Se arrodilló, de modo que estábamos a la altura de los ojos. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía ver cada línea, cada poro del rostro que había conocido toda mi vida, animado por algo que no podía comprender. Te amaba más que a nada, susurró, su aliento frío. Y yo también. Nunca te dejaré. Yo te cuidaré. Podemos ser una familia. Tal como él quería. Para siempre. Y ahí es donde estoy ahora. Él me dejó subir. Caminó detrás de mí todo el camino. Está en la sala de estar, viendo la televisión como si nada hubiera pasado, como si mi verdadero padre no estuviera acostado en la tierra abajo. Me está esperando. Estoy encerrado en mi armario. Sé que no puedo escapar. Las puertas están cerradas con llave, y él es mucho más fuerte que yo. No necesita dormir. Nunca envejecerá. Nunca se enfermará. Simplemente, estará aquí. Cuidándome. Para siempre. Puedo oírlo moverse. Los pasos suaves y silenciosos vienen por el pasillo. Viene a ver cómo estoy. Está gritando mi nombre. Suena exactamente igual que mi padre. El amigo imaginario de mi hija quiere usar mi rostro. Las cosas nunca volvieron a ser las mismas después de que nos mudamos. Siempre pensé que volver a vivir en la casa de mi abuela se sentiría como volver a casa. Los crujidos de los pisos, la corriente que se colaba por la puerta del ático, el débil olor a madera húmeda mezclado con décadas de perfume viejo. Me dije a mí misma que sería reconfortante. Me dije a mí misma que era familiar. Estaba equivocada. Lily se adaptó rápido, por supuesto. Saltaba de habitación en habitación, explorando los rincones y recovecos de la vieja casa, deleitándose con la forma en que la luz del sol se inclinaba a través de las persianas polvorientas por las tardes. Fue entonces cuando empezó a hablar de una nueva amiga. Oh, mami, tienes que conocer a Mara, gorjeó una mañana, tirando de mi mano hacia la sala de estar. Sonreí, asumiendo que era una compañera de la guardería, mientras le ajustaba su pequeña mochila. Qué bien, Lily. ¿Cómo es Mara? Es graciosa, dijo Lily, riéndose. Y le gustan mis crayones. Asentí, imaginando a los otros niños en la clase de Lily, la forma en que los niños se aferran a nuevos compañeros. Se sintió normal, al menos al principio. Pero una pequeña punzada de inquietud me cosquilleó en la nuca, como electricidad estática arrastrándose por mi columna vertebral. Esa noche, después de arroparla y besarle la frente, fui a la cocina a lavar los platos. Estaba enjuagando un plato cuando volví a escuchar su voz, baja y urgente. A Mara le gustas. Le gusta estar aquí. Me congelé, mirando alrededor de la sala de estar vacía. Lily no estaba allí. Estaba en su habitación de arriba. Lily. Llamé suavemente. No hubo respuesta. Apreté la frente contra el mostrador, fingiendo que todo era normal, pero podía sentir mi corazón latir en mi pecho, los pelos de mi nuca erizados.
Las sombras se acumulaban en las esquinas, espesas y pesadas, como si estuvieran esperando. Más tarde esa noche, me desperté y encontré a Lily sentada con las piernas cruzadas en el suelo de su habitación, susurrando al aire. Palabras que no entendía, frases que no tenían sentido. Tenemos que esperar. ¿Tú, quieres ser real? Me acerqué a la puerta, el corazón golpeando. Esta no era una amiga de la guardería. Mara no existía, no de una manera que pudiera ver, tocar o entender. Inmediatamente interrogué a Lily, pero parecía estar hablando dormida de nuevo. Después de volver a acostarla, me subí a su lado, dejando que el calor de su pequeño cuerpo me arrullara hasta el sueño. A la mañana siguiente, Lily estaba coloreando en la mesa de la cocina, ajena a mi fuerte agarre en el borde del mostrador. Mami, dijo de repente, con voz suave y seria. Mara quiere tu cara. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. El tenedor en mi mano cayó sobre la mesa. Las palabras no sonaban como una broma de niños. No había rastro de humor. Sin dudar, sin sonrisa juguetona. Solo, certeza. Parpadeé, aturdida. Mi boca se abrió, se cerró, se volvió a abrir. Se acabaron las bromas, me dije a mí misma, con el corazón atronador. Lily ladeó la cabeza y sonrió débilmente, ajena a la tensión que retorcía el aire a nuestro alrededor. Dice que eso la hará sentirse real. Quería reír. Quería sacudirla. Quería decirle que Mara era imaginaria, que esto era una broma enferma de un juego. Pero el escalofrío que se arrastraba por mi columna me dijo que no lo era. Esto no era un juego. Después de unas noches de sorprender a Lily susurrando sola, no pude sacudirme la inquietud. Decidí llevarla a una terapeuta infantil, esperando alguna explicación racional. La doctora Hansen fue amable y profesional, asintiendo mientras Lily describía a Mara y sus pequeñas conversaciones. Después de escuchar atentamente, me sonrió con tranquilidad. Los amigos imaginarios son completamente normales a esta edad, dijo. Son una parte saludable de la creatividad y el crecimiento emocional. No hay nada antinatural aquí, y nada de qué preocuparse. Salí de la oficina sintiéndome un poco más ligera, agarrando la mano de Lily. Una parte de mí quería creerle, que Mara era solo un producto de la imaginación, una compañera de juegos inofensiva. Pero otra parte, la parte que permanecía en la vieja casa por la noche, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Los días que siguieron fueron un lento y sofocante descenso hacia el pavor. Las sombras parecían estirarse más de lo que deberían, arrastrándose por las paredes en ángulos que desafiaban la luz del sol que se derramaba a través de las persianas. La casa respondía a nuestra presencia. Los pasos resonaban cuando no había nadie. Los cajones crujían al abrirse, luego se cerraban de golpe. Lily se volvió cada vez más segura en sus conversaciones con Mara. A ella le gusta esto, decía, organizando sus juguetes en formaciones precisas, y dice que la ayudarás después. Me encontré imaginando a Mara, pálida, increíblemente quieta, imitando los gestos más pequeños de Lily. Cada risa, cada inclinación de su cabeza parecía ensayada. Aunque Mara no era real, la casa parecía doblarse alrededor de su presencia, como si estuviera aprendiendo, escuchando. Una tarde, Lily susurró desde lo alto de las escaleras. Mara quiere verte, mami. Me congelé en el sofá, agarrando una almohada contra mi pecho. Lily, tienes que ir a la cama, dije, con la voz más tensa de lo que pretendía. Dice que se supone que debes venir, respondió Lily, con los ojos muy abiertos, inquebrantables. Algo en el aire cambió. Una corriente rozó mi cuello. Las luces parpadearon débilmente. Me dije a mí misma que era la electricidad, que estaba imaginando cosas. Pero la forma en que los ojos de Lily brillaban, la forma en que el aire parecía más pesado a su alrededor, me decía lo contrario. Dormir se volvió imposible. Me quedaba despierta escuchando suaves ruidos de rasguños en las paredes, pequeños golpecitos deliberados que no sonaban a roedores ni a tuberías viejas. A veces, creía oír susurros en las esquinas, bajos, urgentes, palabras justo más allá de la comprensión. Una noche, me despertó la sensación de dedos rozando mi mejilla. Suave, casi afectuoso. Me congelé. Mami, susurró Lily, Mara está practicando. Encendí la luz de golpe, y por una fracción de segundo, creí verlo. Un rostro pálido y anómalo que emergía de las sombras. Tenía mis ojos. Mi sonrisa. Pero no era yo. Grité, y escuché a Lily reír, su risa pequeña y aguda me heló la sangre. Al día siguiente, busqué nuevas casas. Incluso pregunté por el pueblo sobre lo paranormal. Cada mirada en superficies reflectantes se convirtió en una prueba de cordura.
Una mirada persistente en una ventana, y pensé que veía movimiento justo desincronizado con el mío. Una sombra que no coincidía con la mía. Un susurro en mi oído cuando estaba sola. Y Lily era cómplice. Ella se reía, ladeaba la cabeza y hablaba con una voz que no era la suya. Mara dice que ya casi está lista. Esa fue la gota que colmó el vaso. Era hora de irnos, sin importar cuánto se quejara Lily de que Mara se quedaría atrás. No me importaba. La casa estaba inquietantemente quieta. Cuando entré en la habitación de Lily, estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. Grité su nombre. No hubo respuesta. Las sombras en las esquinas de las habitaciones parecieron espesarse. Corrí afuera y me congelé. Ahí estaba ella. Lily estaba parada en el patio, pero estaba tomando la mano de algo que no debería existir. Era más alto que cualquier hombre que hubiera visto, pálido, increíblemente grotesco, y casi humano, pero equivocado en todos los sentidos. Su rostro, era el mío, cosido en parches irregulares, inacabado, con una sonrisa que me reflejaba demasiado perfectamente, haciendo que mi estómago se revolviera. La mano de Lily apretó la mía a través de la distancia, su pequeña sonrisa brillante e inocente. Mara dice gracias, mami, dijo, y las palabras se sintieron como hielo arrastrándose por mis venas. No podía moverme, mis piernas no obedecían. Solo pude observar cómo la cosa ladeaba la cabeza, estudiándome, aprendiéndome, absorbiéndome pieza por pieza. Las sombras de la casa se estiraron hacia nosotras, espesas y oscuras, como si también me estuvieran alcanzando. Lily rió suavemente, y esa risa, la de mi hija, pero que no lo era, resonó. Y me di cuenta, con una certeza abrumadora que me dejó el pecho hueco, que lo que fuera Mara, no estaba terminado. Todavía estaba aprendiendo. Todavía estaba creciendo. Y había decidido que yo era la siguiente lección.